Ah, Bien, tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que de acuerdo con las indicaciones que se nos dan en la universidad, es una sesión de retroalimentación prácticamente. Esta es una semana de parciales, como ustedes bien saben, y en la segunda sesión vamos a tener una prueba evaluada, la cual, sumada a la simulación de una audiencia preparatoria que ustedes van a hacer siempre de manera virtual. ah, Repito, juntamente con una eh, simulación de audiencia que ustedes van a preparar siempre de manera virtual, se espera que con eso se complete la nota que corresponde al examen parcial. Entonces, vamos hoy a aperturar un espacio para preguntas que ustedes puedan tener. Ah, Pregunto, ¿ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud en cuanto a lo que han leído? ¿Algo que no han comprendido muy bien y que quisieran que se les explique o amplíe? Esa es una buena oportunidad para preguntar. Bueno, si no tienen interrogantes, vamos entonces a aprovechar para comentar Yo algunos tengo una pregunta, Lick. Dígame, Frank, dígame, excelente, le escucho. Es relacionado sobre el parcial, sobre las simulaciones que vamos a hacer. ¿Ah? Ujú. Bien, Yo tenía la duda de cómo iba a ser el orden o cómo es que las íbamos a hacer, porque pues en la clase solo somos como unos 10, entonces no sé cómo es que va a ser el orden o cómo, o cuántos participantes serían en cada simulación. vaya. Déjenme checar cuántos participantes, porque la idea es que los grupos tengan ya sea 5 o 3, para que uno de los participantes represente el rol del juez y los otros dos, si solamente fueran 3, o los otros 4, si fueran 5, representen los roles de demandante y de demandado, ya sea uno o dos, según la cantidad de estudiantes. Entonces, los grupos los pueden hacer ya sea de 3 personas o de 5, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la distribución de los roles sería que uno de ellos sería el juez y los otros 3, no, los otros 2, perdón, si fueran solamente 3, o los otros 4, se dividirían los dos roles de demandante y de demandado. Ahora, la simulación obviamente sería en virtual, ¿no? Utilizando para ello la plataforma de Zoom o la plataforma de Teams, que ustedes obviamente ya conocen. Uno de ustedes inicia la sesión y todos se conectan al mismo tiempo, ya con los guiones de los cuales ya trabajaron, ya con los guiones preparados, y simplemente van desarrollando el guión o el libreto, la estructura que han diseñado previamente. Y para ello tienen que respetar las finalidades o las etapas o las fases de una audiencia preparatoria, que prácticamente podríamos decir que son 4 o 5 las etapas de ella, ¿verdad? La primera es el intento de conciliación, luego el saneamiento de los defectos que puedan tener las alegaciones iniciales. Luego tenemos fijar en forma precisa la pretensión y el objeto de la prueba. Y luego, pues el ofrecimiento y la eventual admisión o rechazo de los medios probatorios que cada una de las partes va a realizar. Y lo último, si le podemos agregar una quinta finalidad, es establecer o señalar la fecha en que va a iniciar la audiencia probatoria. Estas entonces serían las finalidades que al mismo tiempo son las etapas de la audiencia preparatoria.
Gracias, licenciado. Ok. Mm, Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud o pregunta? Yo les decía Sí, la vez pasada, sí, dígame, dígame. sí, es respecto a la evaluación que usted mencionaba para el día de mañana. Esa sí sería en Canva, ¿verdad? Siempre es en Canvas, sí, siempre es en Canvas. Y fíjense que como tengo yo una salida de la ciudad, lo vamos a hacer desde casa. Ojalá que no sea ningún problema para ustedes. Es decir, lo vamos a tener que hacer de forma no presencial, ¿verdad? Siempre a la misma hora y siempre en Canvas. Ahí van a encontrar ustedes el enlace en tareas o en evaluaciones. Es el examen parcial 2. Eso lo voy a aclarar más en un mensaje de WhatsApp que les voy a mandar a todos ustedes. Pero lo estaríamos haciendo en Canvas, ¿verdad? Eh, desde casa o desde otro lugar que ustedes prefieran, en que cuenten con una conexión estable a Internet. ¿Alguna otra inquietud o duda que tengan? Vaya. Vamos entonces a repasar en el Código Procesal Civil y Mercantil los artículos que hacen referencia a la temática de esta semana, que es, digamos, la última del bloque y que tiene que ver siempre con el proceso declarativo común. Y es lo que sucede ya prácticamente en la audiencia probatoria, ya al final de ella. O sea, cuando se ha terminado de producir o de desfilar la prueba, viene la parte de los alegatos. Alegatos de clausura, alegatos de cierre, alegatos finales, que son las argumentaciones que nosotros hacemos para lograr persuadir al juez de que hemos demostrado nuestra teoría fáctica, que le hemos probado cada uno de los hechos en que se sustenta la pretensión y que por ende es legalmente procedente que estime nuestra presunción según el rol que desempeñemos. Si somos el demandante, pues que estime, que declare al lugar nuestra pretensión, y si somos demandado, pues lo contrario. Bien, vamos entonces a aprovechar para leer estas disposiciones, comenzando con el artículo 411. Y vamos a permitir que ustedes puedan participar con la lectura. Y para ello, pues voy a asignar. Vamos a comenzar con Chelsea. Chelsea está allí para que me ayude a leer, por Sí, favor. Gracias. El 411. alegatos finales. Concluida la práctica de la prueba y antes de poner fin a la audiencia probatoria, se concederá turno de palabra a las partes, por su orden, comenzando por la demandante para efectuar sus alegatos finales. El juez o tribunal fijará el tiempo prudencial para efectuar los alegatos finales, conforme a la complejidad del caso, sin que éste pueda ser menor de 1 hora ni mayor a 3 horas para cada una de las partes, bajo pena de nulidad. No obstante, cada parte podrá utilizar un periodo menor del que le sea asignado si así lo estimare conveniente. Las decisiones judiciales sobre el tiempo de los alegatos admitirán recurso de revocatoria en audiencia. Muy bien, gracias, Chelsea. Vale, como vemos, una vez que la prueba ha sido ya practicada o producida y antes de terminar con la audiencia probatoria, cada una de las partes va a recibir turno de palabra, si le llama el código, turno de palabra, para hacer sus alegatos de cierre o alegatos finales. Para ello, el juez va a asignar un tiempo que él considere prudencial, dependiendo qué tan simple o complejo es el caso. Pero en ningún caso ese tiempo tiene que ser menor de 1 hora ni mayor de 3.
Si él señalara un plazo que no esté dentro de este rango, podría ser motivo de nulidad de la audiencia, ¿no? Si, por ejemplo, un juez dijera, ya tengo hambre, tengo prisa, estoy cansado, le voy a dar solo 15 minutos a cada una de las partes. Y si eso quedara consignado en el acta, eh, eso sería una causa de nulidad, tal como lo prescribe este artículo cuando dice bajo pena de nulidad. Sin embargo, si a mí me asignaran, por ejemplo, 2 horas y yo solamente necesito 20 minutos, no hay ningún problema. Se me asignaron 2 horas, pero yo puedo perfectamente utilizar solo 20 minutos y renunciar, si se quiere, al resto del tiempo que se me ha asignado. Eso no es ningún problema. Ahora, si de repente usted siente que necesita 2 horas para su alegato, ya que así lo ha preparado, y siente que el caso es lo suficientemente complejo, tiene bastantes aristas, bastantes hechos, bastantes elementos probatorios, bastantes argumentos, y usted cree que necesita 2 horas, pero el tribunal solamente le concede una, por ejemplo, entonces usted podría pedirle mediante un recurso de revocatoria en audiencia, revocatoria oral, que por favor revoque o modifique su decisión en el sentido de concederle las 2 horas que usted necesita, ¿verdad? Y a eso se refiere la parte final de este artículo, cuando dice que las decisiones judiciales sobre el tiempo que se le ha asignado admiten recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria, en este caso, tendría que ser en el mismo momento y de forma oral. Entonces el juez va a escuchar sus argumentos de por qué necesita ese tiempo y le va a dar la palabra a la parte contraria antes de resolver. Porque la revocatoria tiene ese pequeño trámite, ¿no? De que se escuchan los argumentos del impetrante, del recurrente, y antes de decidir se le da la palabra a la parte contraria para que manifieste lo que considere conveniente. Bien, veamos el siguiente artículo que nos da como una especie de guión o plantilla o machote de cómo podríamos nosotros estructurar nuestro alegato final. Vamos a pedir esta vez a Fanny que ayude con la lectura, por favor. Fanny, ¿está usted por ahí? Sí, Lick. Ok, el 412, por favor. Dice, contenido y forma de los alegatos finales, artículo 412. Los alegatos se expondrán en forma oral para fijar, concretar y ajustar definitivamente tanto los hechos alegados como la pretensión. A la vista del resultado de la práctica de las pruebas, no se admitirán en ningún caso alegatos que supongan cambio de la pretensión, tal como quedó fijada en la audiencia preparatoria, pero si las precisiones, modificaciones o rectificaciones no esenciales que se razonen como derivadas lógicamente del resultado de la audiencia probatoria, las partes, al exponer sus alegatos, relatarán en forma clara y ordenada los hechos que consideran probados, con indicaciones de las pruebas que los acrediten. También podrán argumentar sobre la falta o la insuficiencia de prueba respecto de los hechos aducidos por la parte contraria, así como sobre lo que a su criterio resulten inciertos. Las partes podrán referirse a sí mismo a los fundamentos de derecho que sean aplicables de conformidad con el resultado probatorio de la audiencia. El juez o tribunal podrá solicitar las aclaraciones que entienda pertinentes durante el curso de los alegatos o a su finalización. El juez o tribunal podrá solicitar a las partes que le informen sobre la eventual concurrencia de otros títulos jurídicos, sin que se altere la causa de pedir, salvo cuando este código disponga otra cosa en casos particulares. Si la pretensión es de condena al pago de una cantidad de dinero, se fijarán con precisión los montos líquidos que sean finalmente reclamables. Terminados los alegatos finales, el juez levantará la sesión y dará por concluida la audiencia probatoria. Desde ese momento comenzará a correr el plazo para dictar sentencia. Muy bien, Fanny, muchas gracias.
Excelente. Bien, según este artículo, que es bastante largo en su contenido, la finalidad de los alegatos es exponer, oralmente por supuesto, eh, vamos a ver, tanto los hechos alegados como la pretensión, ya tomando en cuenta el resultado de la práctica de las pruebas. Y de esa manera, fijar, concretar y ajustar definitivamente esos hechos y la pretensión. En otras palabras, hacer una especie de conclusión o resumen de lo que nosotros pretendemos, de los hechos en que se fundamenta y de la manera en que hemos acreditado o probado dichos hechos. Esa alegación que hagamos no debe en ningún momento suponer un cambio en la pretensión. O sea, la pretensión prácticamente se vuelve inalterable, inamovible, tal como ha quedado fijada desde la audiencia preparatoria. No obstante, si se permiten hacer precisiones, modificaciones o rectificaciones en tanto sean no esenciales, es decir, que no varíen la esencia de la pretensión y siempre y cuando se deriven lógicamente del resultado que acabamos de presenciar en esa misma audiencia probatoria. Eso es importante saberlo, porque si de repente un abogado en su alegato hace algún tipo de modificación de la pretensión en su esencia, nosotros podríamos interrumpirle, ¿por qué no? Y objetar que está haciendo algo que está prohibido por la normativa aplicable. Ahora, a partir de esta parte, el código nos da, como les decía antes, una especie de formato o nos indica cuál podría ser la estructura de nuestro alegato. Podemos comenzar relatando en forma clara y ordenada los hechos que nosotros consideramos probados, indicando cuáles son los medios probatorios que han servido para ese efecto. Es decir, si por vía de ejemplo nosotros hemos, uno de los procesos más comunes que hay, que es el de la reivindicación o acción de dominio. Allí lo que necesitamos probar para que esa acción prospere prácticamente son tres cosas prácticamente. Primero, que el demandante es el dueño, es el propietario del inmueble que pretende reivindicar. Ese es un hecho que sustenta la pretensión de reivindicación, que tiene que ser entablada por el dueño o propietario. Entonces, ¿qué es lo que tiene que probarse? Que es dueño. ¿Y cómo se prueba eso? Con un documento, que es la escritura o el título de propiedad debidamente inscrito. Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos decir en nuestro alegato, hemos acreditado con la escritura pública de venta y tradición de dominio que el demandante es el dueño del inmueble que se está reivindicando. Otro extremo, así le llamamos también, extremos que necesitan ser acreditados, o sea, los hechos que debemos probar. Otro hecho es que el demandado está en posesión del bien que se pretende reivindicar. Es decir, que el demandado es el actual poseedor. ¿Cómo se prueba eso? Pues en ese sentido, tendríamos que decir algo así como, se ha acreditado que el demandado es el actual poseedor del inmueble que se está reivindicando por medio de las declaraciones de los testigos, fulano, quien dijo esto y esto, y también el testigo mengano,
que dijo esto y esto, con lo cual se acredita satisfactoriamente que el demandado es el poseedor. Además, y como si fuera poco, el demandado mismo, en la contestación de la demanda, reconoció que él es el actual poseedor, afirmando falsamente que posee el inmueble desde hace más de 30 años. Pero los testigos han sido muy claros y enfáticos al decir que la posesión apenas tiene 15 años, por ejemplo. El otro hecho que se debe probar en una reivindicación es la singularización del bien, es decir, una identificación tal que no permita confundir el bien con cualquier otro. La singularización o individualización del bien, es decir, una descripción del bien suficiente, es decir, que no tiene que haber ninguna duda de cuál es el bien que se está reivindicando. Eh, para ello, los medios probatorios idóneos ya tiene que ser una prueba pericial. Es decir, aquí estamos hablando, por ejemplo, de un levantamiento topográfico que tome en cuenta las coordenadas geodésicas y que permiten, pues, ubicar de manera exacta y técnica un bien en cualquier lugar en que se encuentre. Para ello, habría que auxiliarse, por supuesto, de un perito, de un ingeniero civil, de un ingeniero topógrafo, que ha levantado, repito, o elaborado un plano después de haber hecho un levantamiento topográfico. Además, la singularización del bien se prueba con el reconocimiento judicial, el cual, por supuesto, tuvo que haber sido pedido, o sea, ofertado, y tuvo que haberse practicado. Entonces, en esa parte del alegato, pues decimos, y como tercer extremo, o como tercer hecho que fundamenta la pretensión, tenemos la singularización del inmueble que se ha acreditado con este y con este y con este elemento probatorio. Eso es lo que tendríamos que hacer en esta parte del alegato. Dice el código que también podemos aprovechar para tratar de desvirtuar la prueba de o los medios probatorios de la parte contraria. Cuando dice que se podrá argumentar sobre la falta o carencia o incluso sobre la insuficiencia. Es decir, se intentó sin éxito acreditar algún hecho, pero no lo logró. Obviamente, la parte contraria. Entonces, el código nos permite, nos autoriza para referirnos también a la prueba de la parte contraria, pues alegando nosotros que o bien no se realizó, no lo logró probar o intentó hacerlo, pero el medio empleado resultó insuficiente. Igualmente, cuando consideramos de que no ha habido certeza en alguno de los hechos aducidos por la parte contraria. En esta parte, y de acuerdo con esta otra indicación que nos da el código, podemos también utilizar las argumentaciones de derecho que consideramos aplicables de conformidad con el resultado probatorio de esa audiencia. En esta parte, lo que tendríamos que hacer es referirnos a las disposiciones legales, a los artículos, pues, en el Código Civil, Código de Comercio o en cualquier otro cuerpo normativo que regula el caso concreto y que al aplicar esa disposición legal le da la solución que nosotros queremos, que nosotros deseamos. Esta otra parte es como a iniciativa del tribunal. Dice que el juez podrá solicitar aclaraciones durante el curso de los alegatos o cuando estos han terminado. Ojo, aclaraciones. Obviamente, esto es un poco arriesgado, digo yo, porque el juez debería mantenerse imparcial, completamente, en mi opinión, ya que, a mi modo de ver las cosas, cuando él solicita aclaraciones es porque algo ha quedado
oscuro, ambiguo o hasta cierto punto contradictorio. Y si él solicita aclaraciones, y yo entiendo como que está pretendiendo corregir o reparar algo que no quedó claro, algo que no está bien. Entonces, cuando él pide aclaraciones, podría, a cierto punto, permitir o posibilitar que nuestra parte contraria arregle o corrija algo de lo cual nosotros hubiéramos podido obtener algún provecho en nuestro propio alegato. Entonces, yo no estoy como muy de acuerdo en esta facultad que la ley le concede a los jueces, porque, como repito, me parece que podría atentar contra ese deber de imparcialidad que tiene el tribunal. Claro, el legislador podría argumentar que estas aclaraciones son para resolver con más justicia, con más equidad, pero debe recordar que los que representan a las partes son profesionales que deberían saber lo que hacen y deberían alegar y explicar y exponer de forma clara y completa y no dejar incertidumbres, dudas o vacíos que permitan estas aclaraciones, ¿no? Algo así como que dice, si alguien no es lo suficientemente claro en su exposición, que sufra las consecuencias, pero que no reciba esta ayudadita de parte del tribunal pidiéndole aclaraciones. Esta otra parte también no deja de ser un poquito complicada y criticable en ese mismo sentido, ¿no? Porque suficientes oportunidades han tenido para poder hacer cualquier tipo de aclaración o adición, ¿verdad? Y no a estas alturas venir a solicitar que se informe sobre la eventual concurrencia de otros títulos jurídicos, cuando en la misma audiencia preparatoria se tuvo esa oportunidad en el momento de fijar de forma precisa y definitiva la pretensión. Y otra vez, me parece que esta otra atribución o facultad que se le da al juez podría hasta cierto punto atentar también contra el deber de imparcialidad. Pero bueno, está aquí, está permitido. Lo que tenemos que hacer nosotros es por lo menos controlar en esas intervenciones que el tribunal no sea, como quien dice, no haga causa común, pues, con la parte a la cual le está pidiendo estas aclaraciones. Ahora, cuando se pide una condena al pago de una cantidad de dinero, en ese caso nosotros tenemos que fijar con precisión la cantidad líquida. Es decir, tendríamos, por ejemplo, si hay que hacer una operación matemática para determinar cuál es la cantidad en concepto de intereses que debería pagar el condenado, ya que estamos pidiendo una condena, en ese caso nosotros tendríamos que hacer esa operación y no decirle al juez, por ejemplo, quiero que lo condene a pagar $6,000 en concepto de capital más los intereses que dicha suma ha devengado desde la fecha en que se hizo exigible la obligación hasta la fecha en que se pague efectivamente. O sea, ahí no estamos nosotros dando un monto líquido, y lo que el artículo está exigiendo es que se fije con precisión los montos líquidos. Es decir, la operación tenemos que hacerla nosotros y no dejarla en manos del tribunal. A eso se refiere esta parte cuando dice de que se tienen que fijar con precisión los montos líquidos que estamos reclamando. Bueno, una vez que se terminan los alegatos, el juez va a levantar la sesión, es decir, la va a declarar terminada o cerrada y dará por concluida la audiencia, comenzando a correr el plazo para el dictado de la sentencia. Sin embargo, vamos a ver, el artículo 417 exige el pronunciamiento del fallo. De hecho, vamos a leer este artículo 417 ahorita mismo. Voy a pedirle a Frank
Frank, ayúdeme usted a leer, por favor. Voy a artículo 417. ¿Se me escucha bien? Más o menos, sí, es un poquito ¿Se me escucha cortado, bien? pero sí, le escucho Bueno, bien ahorita. a continuación, ok. A continuación de los alegatos finales, el juez o tribunal deberá dictar in voce el fallo de la sentencia y una sucinta motivación de la misma bajo la pena de nulidad. Si la complejidad del caso lo ameritare, el juez o tribunal podrá interrumpir la audiencia por un máximo de 3 días hábiles, citando nuevamente a las partes dentro de dicho plazo. Para anunciar el respectivo fallo, la sentencia que deba resolver todas las cuestiones planteadas en el proceso se dictará dentro de los 15 días siguientes al pronunciamiento oral del fallo y será notificada a las partes que no excederá los 5 días después de que se dictó. El incumplimiento de los plazos anteriormente establecidos hará incurrir al juez o tribunal en una multa cuyo monto será de un salario mínimo urbano más alto vigente por cada día de retraso. Cuando se pretenda la condena al pago de prestaciones o de intereses que se devengan periódicamente, la sentencia podrá incluir pronunciamiento que obligue al pago de los que se devenguen con posterioridad al momento en que se dicte siempre que lo solicite el demandante en la petición. Y excepcionalmente podrá pedirse la condena al pago de una cantidad sin especificar y en este ya no sale ahí. Regáleme un segundo, sí. Ok, Excepcionalmente, aquí está. Podrá pedirse. Vaya, termina la lectura, por favor. voy. Excepcionalmente podrá pedirse la condena y el pago de una cantidad sin especificar, y en este caso el juez dictará una sentencia con declaración que no se determinará la cantidad por vía de ejecución forzosa, sino mediante un proceso declarativo. Muy bien, gracias. Vaya, miren, este artículo lo que está indicando es cuál es digamos, lo que el juez debe hacer cuando concluyen los alegatos finales. Es decir, eso tenemos que complementarlo con el artículo que leímos anteriormente, que dice de que va a dar por cerrada la audiencia, dar la conclusión, va a levantar la audiencia. Y es que él debe dictar in voce, entiéndase de manera verbal, allí mismo, en la audiencia de manera verbal, el fallo, el fallo de la sentencia. Este artículo nos ayuda incluso a comprender que fallo y sentencia son cosas distintas. Hay una diferencia de continente a contenido. La sentencia es el continente y el fallo es el contenido, en el sentido de que el fallo está contenido dentro de la sentencia. Es una parte de la sentencia. Es la parte prácticamente resolutiva, la parte final, después de la introducción, el encabezamiento, la relación de los hechos, la fundamentación jurídica, después de todos los considerandos que el juez hace en su sentencia, al final pronuncia el fallo, o viene el fallo dentro de la sentencia. Pues aquí lo que el legislador le está diciendo es, mira, el fallo tienes que darlo ya, tienes que darlo de una vez, in voce, es decir, de manera verbal. Y para que dictes la sentencia, vas a tener 15 días aquí. La sentencia que deba resolver todas las cuestiones planteadas se dictará dentro de los 15 días siguientes al pronunciamiento in voce, o sea, oral, del fallo. Y esa sentencia se va a notificar en un plazo no mayor de 5 días desde que se dictó. Es decir, de la fecha en que se dictó, se va a notificar en un plazo no mayor de 5 días. Ahora, en cuanto a esa obligación, llamémosle así, de dictar el fallo en la misma audiencia, el legislador abrió aquí una puerta de la excepción
Y la excepción consiste en que si la complejidad del caso lo amerita, fíjense bien, si el caso es un caso complicado, complejo, con muchos folios, muchas pruebas, muchos demandados, muchos demandantes, es decir, si hay bastante material sobre el cual estudiar previo a la decisión, el juez podrá, dice, interrumpir la audiencia por un máximo de 3 días hábiles. Y en ese caso va a citar de nuevo a las partes dentro de ese plazo para anunciar el respectivo fallo. En otras palabras, al juez se le ha permitido, siempre y cuando el caso por su complejidad lo amerite, que interrumpa la audiencia probatoria y que no dicte el fallo a continuación de los alegatos, sino que cite a las partes nuevamente dentro de 3 días hábiles siguientes para poder, en la continuación de esta audiencia, dictar el fallo. Algo así para que pueda, hasta cierto punto, prepararse mejor para dictar el fallo. A eso se refiere este artículo. Y si los incumple, la ley dice de que se le va a sancionar al juez con una multa. Y el monto de la multa es de un salario mínimo urbano más alto vigente por cada día de atraso. Tomemos en cuenta que este sería un salario diario, no mensual, sino diario. No es como quien dice 420, no sé a cómo está ahorita el salario mínimo mensual, pero sería diario, por cada, es decir, un salario mínimo diario, lo que se gana en un día, no en 30 días. Eso es importante para no confundirnos a la hora de, eh, digamos, resolver cuál sería el monto de la multa. Esta otra parte es importante y tómenlo muy en cuenta, porque a veces lo que se pretende no solamente es una cantidad única, sino que adicionalmente se pretende que se pague también intereses por algunas sumas de dinero que represente el capital o el principal. Prestaciones periódicas, ¿verdad? Que podría ser intereses u otro tipo de prestación. Entonces, cuando lo que nosotros, la pretensión incluye intereses, por ejemplo, que se van devengando periódicamente, por lo general mes a mes, en la sentencia dice se podrá incluir un pronunciamiento que obligue al pago de esos intereses que se devenguen con posterioridad a la fecha de la sentencia. Porque miren, supónganse un ejemplo. Supónganse que hay un capital o un principal de $10,000 y hay un interés que podría ser convencional o podría ser legal, por decir algo, de un 1% mensual. Entonces, si la persona no paga eh, y no cumple con la sentencia voluntariamente, y hay que seguir unas diligencias de ejecución forzosa que duran 2 o 3 años, aquí tenemos el problema de qué va a pasar con los intereses que se devenguen desde la fecha de la sentencia hasta la fecha en que se ejecute, es decir, en que se logre el cumplimiento, ya sea voluntario o forzoso, de lo dictado en la sentencia. ¿Qué va a pasar con esos intereses? Entonces, según este artículo, y pónganle mucha atención, desde la demanda misma, desde la demanda misma o como una pretensión accesoria que se permite en la audiencia preparatoria, tendríamos que solicitar el pago de esos intereses, ya que según este artículo, interpretado literalmente, si no hemos solicitado eso, algún juez podría rechazarlo.
y dejar, digamos, el cumplimiento o dejar el pago de los intereses solamente hasta la fecha de la sentencia. Y eso podría causar un perjuicio al demandante, ya que obviamente él también quisiera que se le reconociera o se le pagaran los intereses devengados con posterioridad a la sentencia, ¿verdad? O sea, desde la fecha de la sentencia hasta la fecha en que efectivamente se ejecute forzosamente el pago. El inciso final de este artículo se coloca ante lo que hemos ya identificado como una condena en abstracto, que es equivalente a una cantidad sin especificar su monto. O sea, a lo mejor nosotros en ese momento no tenemos los medios probatorios suficientes o idóneos para acreditar una suma líquida, es decir, una cantidad numeraria que pudiéramos enunciar. Entonces, bien podríamos pedir una condena, repito, en abstracto, que es equivalente a decir una condena al pago de una cantidad sin especificar. Entonces, si ese fuera el caso, el juez va a dictar la sentencia, pero va a incluir en ella la declaración de que esa cantidad, que por el momento está indeterminada o no especificada, no se va a determinar por vía de ejecución forzosa, sino mediante el correspondiente proceso declarativo. Recordemos que los procesos declarativos en El Salvador son de dos clases, el común y el abreviado. Y recordemos también que de acuerdo con el artículo 241, que es el que nos da los casos en que se aplica el proceso abreviado, por razón de la materia, uno de ellos es precisamente la liquidación de daños y perjuicios, que es cuando hay una cantidad que no se ha determinado, o en otras palabras, cuando tenemos una condena en abstracto y venimos a que se liquide, o sea, a que se cuantifique esa cantidad ya en forma concreta. O sea, cuando queremos que se especifique la cantidad, pero recuerden que necesitamos tener una sentencia que condene en abstracto para poder ir en un abreviado y sin importar la cuantía, en ese proceso abreviado, que se determine o especifique o liquide la cantidad ya concreta, ya puntual. A eso se refiere este inciso final. Bueno, vamos a remitirnos a los artículos que no hemos leído y que son el 413, aunque este ya lo habíamos comentado. Cuando hablábamos de las objeciones, decíamos que se puede objetar las preguntas, las respuestas, la conducta del abogado de la parte contraria y también los alegatos finales. Y nos remitíamos en aquel momento precisamente a este artículo 413, cuando dice que una parte podrá formular objeciones a la parte contraria cuando en los alegatos intenta introducir elementos de convicción que no derivan de los medios de prueba que fueron practicados. Es decir, cuando está inventando, pues, cuando está sacando de contexto algunos medios probatorios y está queriendo decir cosas que en realidad no tienen un sustento en las pruebas que se acaban de practicar, sino que se los está sacando de la manga de la camisa y solo existen en su imaginación, mas no en el expediente. Hay un aforismo que se ha utilizado muchísimo en materia de alegatos, y es que lo que no consta en el expediente no consta en el mundo. Es una forma de decir de que si no se ha acreditado por algún medio y no consta la prueba respectiva, eso no existe y no se puede alegar sobre lo que no se ha probado. Entonces, si alguien intentara hacerlo, perfectamente podemos objetar aunque estemos en un alegato final.
Bien, el artículo 414 y el 415 nos introduce un tema que es bastante interesante, ya que se refiere a las presunciones y las clasifica en dos categorías: presunciones legales en el 414 y presunciones judiciales en el 415. Pero, ¿qué es una presunción? ¿Qué es una presunción? Miren, una presunción es el resultado o la consecuencia de una operación lógica. Cuando nosotros tenemos algún hecho desconocido, es decir, un hecho que no hemos podido probar por medios directos, podríamos acudir a las presunciones como una forma, llamémosle, subsidiaria o una forma alternativa para acreditar ciertos hechos, repito, desconocidos. A partir, fíjense bien, de lo que se llama indicios, o sea, hechos conocidos. A partir, repito, de hechos conocidos, utilizando una operación lógica de inducción o de deducción, podríamos concluir con relativa seguridad cuál es el hecho desconocido que se deriva, repito, o que tiene un nexo causal, una relación de causalidad con los indicios o con los hechos conocidos. Ah, por vía de ejemplos, vaya, eh, supongamos que en una habitación suena un disparo. Segundos después, de esa habitación sale una persona con un arma en la mano y se va corriendo. Ok. Cuando entramos a la habitación, encontramos un cuerpo sin vida. Y la causa por la cual no tiene vida es por un disparo o un impacto de un disparo de arma de fuego en su cabeza o en su pecho. Okay. Ah, aquí tenemos un hecho, llamémosle conocido, y también tenemos un hecho desconocido. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. El hecho desconocido sería quién disparó, quién, digamos, le quitó la vida a esa persona. Ese es el hecho desconocido, porque no vimos qué fue lo que pasó adentro de esa habitación. No sé si me estoy explicando. O sea, todos los que vieron estaban afuera. ¿Pero qué fue lo que vieron? Pues vieron que una persona salió con un arma en la mano y salió corriendo. Y luego, cuando entraron, vieron un cuerpo sin vida. Aquí tenemos indicios, es decir, hechos conocidos. Ya les dije cuáles son. Que fulano salió con un arma en la mano y se fue corriendo, y que adentro quedó un cuerpo sin vida, con un impacto de bala en su cuerpo. Y eso fue lo que le causó la muerte. Entonces, estos indicios, a través de una operación lógica, nos permiten concluir con cierto nivel de certeza de que probablemente la persona que disparó fue aquel que salió de la habitación con un arma en la mano y que se fue corriendo. Repito, ese es el resultado de una presunción. Pregunto, ¿esa presunción admite prueba en contrario? Es decir, necesaria e indefectiblemente el hecho presumido sí sucedió, así como lo estamos presumiendo. Fíjense bien, cuando una presunción admite prueba en contrario, se dice que es relativa. La presunción es relativa. Y cuando no admite prueba en contrario, se dice que es absoluta. En otros textos, a la que admite prueba en contrario, se le llama presunción legal. Y a la que no admite prueba en contrario, se le llama presunción de derecho. Presunción de derecho. En digamos, algunos autores, entre ellos el que hace el comentario de esta parte en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado,
él las divide en relativas y absolutas, que para otros autores son la presunción legal, que es la misma relativa, o sea, la que admite prueba en contrario, y la presunción de derecho, que es la misma absoluta y que no admite prueba en contrario. Entonces, repito, en el caso del ejemplo que estamos planteando, la presunción es relativa, es legal y relativa por cuanto admite perfectamente una prueba en contrario. ¿Cuál podría ser una prueba en contrario? Va, podría ser una prueba, no sé cómo le llaman, pero es una prueba que pretende encontrar restos de pólvora en la mano de una persona. Podría ser, fíjense bien, que esta persona, estando junto con otra, pues se disparó a sí misma. Podría ser. Lo que implicaría que en sus dedos hay residuos de pólvora y podría ser también que haya residuos de pólvora y quemaduras en la parte cercana de su pecho. Es decir, podría ser. Y que este fulano que salió corriendo, pues lo que hizo fue aprovechar que ahí había un arma de fuego que a lo mejor había quedado sin dueños, la recogió y se fue con ella, con la intención, fíjense bien, simplemente de apropiarse del arma de fuego. Podría ser, podría ser. Y él, repito, una vez capturado, podría decir, "Mire, no tengo nada que ver, lo que yo hice fue esto y esto, porque yo vi cuando él se pegó el disparo, lo que hice fue la pistola, pero él se disparó a sí mismo y se puede probar con esa prueba que detecta, repito, residuos de pólvora en la piel, en el cuerpo. Y háganmela a mí también, se dan cuenta que no tengo nada y efectivamente lo capturaron muy rápido, no le dieron chance de nada y cuando le hacen la prueba a él, no le encuentran ni la más mínima eh, señal de pólvora en sus manos, lo que significa está limpio, está limpio. Su tesis es sostenible. ¿Qué otro elemento probatorio que destruye la presunción podría haber? ¿Qué tal hay una cámara en el interior de esa habitación y que estaba grabando lo sucedido? Así como nosotros tenemos, por ejemplo, cámaras aquí y hay cámaras en las calles y en unos postes, o sea, cámaras. Podría ser que el evento ese haya quedado grabado y que efectivamente en el video se pueda ver que efectivamente el occiso fue quien se disparó a sí mismo. Podría ser. Es decir, como les diré, admite pues prueba en contrario. Por eso las presunciones no representan una prueba directa, sino más bien una prueba indiciaria o indirecta que eventualmente podría dar, digamos, lugar a tener por establecido un hecho. Ah, ¿Qué le diré? Hay muchas presunciones establecidas en la ley, de ahí su nombre, presunciones legales, mientras que otras, al no estar establecidas en la ley, son formuladas por los jueces en sus resoluciones. Y de ahí que en ese caso estemos en presencia de una presunción judicial. Pero en su esencia es lo mismo, ya sea que la establezca la ley o que la deduzca o la induzca un juez, en el fondo sigue siendo una presunción. ¿Cuál es la más famosa de las presunciones? Ustedes ya lo saben, es la presunción de inocencia. Según esa presunción, a una persona a quien se le imputa o atribuye un hecho punible, pues se presume inocente, mientras no se demuestre lo contrario. En otras palabras, una persona que es procesada por algún hecho punible se le debe tener y tratar como lo que es en ese momento, una persona inocente. Y no será sino hasta después de un juicio público en el cual se le venza después de haberle oído y vencido que se va a destruir esa presunción. Pero mientras tanto, se va a presumir que es inocente. Otra presunción
es la presunción de que el poseedor se presume o se reputa que es dueño de aquello que posee. Esa es otra presunción legal y relativa, por cuanto admite prueba en contrario. Es decir, usted podría no ser el dueño de algo, pero si lo posee, si usted es el poseedor, pues se presume que es dueño, pero podría no serlo, lo que significa que es una presunción que admite prueba en contrario. Otra presunción en materia de familia es que el papá de una persona que ha nacido, se presume que si la mamá de esa persona está casada, el papá es el esposo de esa señora. O sea, el hecho, llamémosle conocido, es que una persona nació y también que la mamá de esa persona está casada. Ese sería como el hecho conocido. El hecho desconocido es quién es el papá de esa persona que nació de una mujer casada. Entonces, la presunción es que el papá de la persona que nace de una mujer casada es el esposo de esa mujer. Esta, repito, es una presunción, pero admite también prueba en contrario, en el sentido de que si se hiciera, por ejemplo, un examen de ADN, se podría descubrir con certeza si en verdad es o no el papá. Si la prueba dijera que no lo es, que es imposible que lo sea, entonces la presunción queda descartada, queda destruida y no operaría en ese caso. Otro ejemplo que los autores mencionan de presunción en materia laboral, digámoslo así, es que un trabajador no podría devengar un salario menor al salario mínimo. Es decir, como hay una disposición legal que obliga a los patronos a pagar el salario mínimo, entonces vamos a presumir que lo menos que una persona que está empleada o que está a las órdenes de otra como trabajador, vamos a presumir, repito, que lo menos que gana es el salario mínimo. Esa es una presunción legal que es válido asumir, aunque no lo sepamos con certeza, pero podemos presumir en base al hecho conocido de que la ley establece un salario mínimo, que todo trabajador, como mínimo, gana lo que la ley dice que es el salario mínimo. Y eso, ¿por qué no? Podría servir incluso para poder fijar una cuota en concepto de alimentos que se le pudiera señalar a una persona que está empleada. Es decir, vamos a presumir que ganas el salario mínimo y sobre esa base te voy a establecer una cuota. Y así por el estilo. Lo que resulta a veces difícil de encontrar son ejemplos de presunciones de derecho, es decir, de aquellas que no admiten prueba en contrario. Pero la clave para poder decidir si es una presunción absoluta o relativa es que en el caso de las absolutas, la ley literalmente dice que esa presunción no admite pruebas en contrario. Es decir, que no se puede probar lo contrario a lo establecido por la presunción. Hay un ejemplo en materia civil en relación con la ocultación de un testamento. Cuando alguien oculta dolosamente un testamento, pues eso produce consecuencias negativas para él, para ella. Presumiéndose dolo, dice el código, por la sola ocultación. Como quien dice, si alguien oculta un testamento, se presume que lo ha hecho con dolo. Y esa presunción es de derecho. Esa no admite prueba en contrario. Decir, definitivamente, si lo oculta el testamento, lo hizo con la intención de dañar o de afectar a los intereses de otra persona. Bueno, vamos a quedarnos aquí y nomás les voy a pedir que terminen la lectura de estos artículos. Pueden ver también el video
de la sesión que tuve con los compañeros de ustedes en el otro grupo. Les voy a compartir el enlace ahí en WhatsApp para que lo vean también. Pero lo más tal vez relevante y lo más útil podría ser leer estas explicaciones en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, porque allí van a mejorar todavía más tu comprensión de esta temática. Hay una presentación también ahí en Canvas, ¿verdad? En la semana 13, la semana actual, que está basada en ese comentado, en el código comentado. Entonces, de esa manera, repito, usted puede consolidar de mejor manera su conocimiento sobre estos temas tan importantes. O sea, resulta muy importante a la hora de estar en una audiencia probatoria conocer sobre el tema de las presunciones y sobre el tema de la valoración de la prueba, que es lo que también nos estaría quedando pendiente en este video, pero que ustedes pueden perfectamente remitirse, repito, a lo ya comentado con el otro grupo de compañeros de ustedes y también con la lectura que hagan tanto del libro como de la presentación. Ok. ¿Tienen alguna pregunta adicional que quieran formular ahorita? Recuerden, mañana la actividad sería siempre en línea, a la misma hora de la sesión presencial. Bien, si no tienen preguntas, vamos a dejar de compartir, no, de grabar, y luego vamos a pasar la asistencia.